¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Josué, gracias por apoyar al canal. Capítulo 661. Sálvame, hermano mayor. Los ojos de Wang Bao le estaban muy abiertos y la sangre fluía de su boca sin parar, pero su presencia seguía siendo abrumadora. De hecho, se hizo más fuerte mientras seguía hablando. Esto no es divertido en absoluto. Cuando estaba en el bosque de Miluo, monté en Star Fanbeas y tuve todo lo que quería. No estaría aquí si no fuera por mi hermano mayor que me ordena entrenar aquí. Wang Bao le se sentó y sacó 2 núcleos de bestia colmillo estelar mientras hablaba. Comenzó a chupar a uno para curarse mientras usaba al otro para frotar sus heridas. Había dejado su brazalete de almacenamiento con su avatar, pero se usaba principalmente para almacenar sus armamentos Dharmic. Otros materiales preciosos se habían dividido en sus diversas bolsas de almacenamiento. Wang Bao le había aprendido su lección, uno nunca podría tener demasiadas bolsas de almacenamiento. Chupó el núcleo de la bestia después de sacarlo y miró furioso a Daoisti Urran. Tú. Debo haberme golpeado demasiado fuerte en la cabeza. Hay tantos planetas en los que podría haber terminado y divertirme. ¿Por qué elegí el vasto expansión de Ao Palace? Wang Bao le fulminó con la mirada a Yurran mientras chupaba con fuerza el núcleo de la bestia colmillo estelar en su mano. Sus palabras resonaron en la caverna. Daoisti Yurran, que había estado cargando contra Wang Baole, de repente se detuvo en seco después de escuchar lo que Wang Baole acababa de decir. Sus ojos se abrieron. Era como si acabara de ver un fantasma. Informó al segundo rey divino y claramente sabía del primer rey divino del clan interminable. Sabía lo aterrador y poderoso que era el hombre. Su corazón dio un vuelco cuando escuchó por primera vez que el primer rey divino salió de la boca de Wang Baole. Después de recuperarse del shock inicial, su primera reacción fue de incredulidad. No tenía un alto rango en la jerarquía del clan interminable. Él solo sabía del primer rey divino y no el nombre verdadero de este último. Wang Bao le podría haber podido armar una mentira algo convincente, pero alguien de la Federación no debería haber podido evocar el nombre de Miluo Forest. Wang Bao le lo había dicho tan fácilmente. Había sacado sus núcleos de bestia colmillo estelar con la misma facilidad. Eso también había conmocionado a Daoisti Urran. Inmediatamente los reconoció como núcleos de bestias pertenecientes a bestias en el reino del espíritu inmortal. Tales núcleos no tenían precio. Miluo Forest era famoso por ser protector en su tipo, pero Wang Bao le había podido extraer 2 núcleos de este tipo, uno para chupar y el otro para frotar sus heridas. La exhibición flagrante de riqueza hizo que Daoisti Urran retrocediera. Sin embargo, todavía no estaba completamente convencido. Entonces, los ojos de Wang Bao repentinamente brillaron bruscamente. Comenzó a hablar en la lengua del clan interminable. Era el lenguaje puro de la secta oscura. Tan pronto como habló, oleadas de conmoción se elevaron dentro de Daoisti Urran y amenazaron con arrastrarlo hacia abajo. Déjame decirte. Mi hermano mayor me ha sellado una bendición, y él se encerrará en este lugar si muero. Con sus poderes, regresará para retroceder en el tiempo y descubrir qué sucedió. Incluso si tiene algún medio para evadir la bendición, seguirá muerto. Eres un estúpido, pruébalo si no lo crees. Mira si mi hermano mayor no se apresura aquí. Wang Bao le casi gritó sus últimas palabras. Daoisti Urran fue inmediatamente abrumado por el pánico. Había personas en el vasto expansión de Ao Palace que hablaban el idioma del clan interminable, pero no habrían podido hablarlo con tanta fluidez. Debería haber un poco de acento. Wang Bao no tenía acento en absoluto. Lo hablaba como si fuera su lengua materna. La alarma cruzó la cara de Daoisti Urran, y no pudo evitar interrogar a Wang Bao. ¿Tienes algo que lo demuestre? Daoisti Urran parecía un poco intimidado, lo que hizo que Wang Bao lanzara un suspiro de alivio en secreto. Mantuvo una mirada feroz en su rostro mientras luchaba por ponerse de pie y gritaba. ¿Prueba? Mi hermano mayor no me dio nada de eso. Solo me dijo que anunciara el nombre por el que pasó en el clan interminable. Nadie en esta parte del universo me haría daño si hiciera eso. Corriste, exijo una respuesta por lo que has hecho hoy. No me importa lo que estés planeando con el Palacio de Tao, pero la Federación es donde me someto a mi entrenamiento. Solo eres un patético soldado de infantería del segundo rey divino en el clan interminable. ¿Cómo te atreves a interferir con mi entrenamiento?
Wang Baole sabía que vasta expansión Dao Palace había sido destruido por el segundo rey divino. Naturalmente, adivinó correctamente que los miembros del clan interminable que venían después del palacio de Dao en la espada antigua informaron al segundo rey divino. Quiero una disculpa tuya, ahora mismo. Entonces, compensación. No le diré a mi hermano mayor sobre esto. Puedes ir con tu acorazado de Agao. Wang Bao le resopló, hinchándose, su tono de voz extremadamente hostil. Sabía que podía hacer las cosas de otra manera. Podría haber intentado poner a Daoisti Urran de su lado usando el nombre de su hermano mayor. También podría haberlo tentado con promesas de dulces acuerdos. Incluso podría haber facilitado el camino hacia una negociación más cordial. Pero había abandonado esas ideas después de pensarlo un poco. Todos estaban debajo de él. Su hermano mayor, Chen Qin, fue el primer rey divino. Por lo que Little Missy había compartido sobre su hermano mayor y lo que había visto en el bosque de Miluo y había aprendido en su sueño oscuro, su hermano mayor era un hombre decisivo que no tenía reparos en matar a otros y era arrogante hasta el punto de no ser razonable. Tal hombre, naturalmente, siempre se salió con la suya. Como su hermano menor, no podía ser visto como alguien blando, ya que eso generaría sospechas. Su juicio había sido correcto. Daoisti Urran encontró la arrogancia de Wang Baole irritante, pero no cuestionó esa actitud. Podría haberlo encontrado aún más sospechoso si Wang Baole no hubiera actuado de esa manera. Su arrogancia enfureció a Daoisti Urran, pero también plantó dudas en la mente de Daoisti Urran. Wang Baole había mencionado tercamente términos que otros no habrían sabido mientras hablaba. Su mención del acorazado de Agdao y el segundo rey divino parecía casual y casi conversacional. Fueron precisamente estos detalles los que causaron sorpresa de Daoisti Urran. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Su plan había sido sacrificar a toda la federación, luego fusionarse con el de Agdao Battleship y convertirse en uno con este último. Había planeado usar eso para recuperar su cultivo del reino planeta. Habría podido avanzar en su cultivo en su nueva y diferente fiel. Las cosas habrían sido más fáciles si el primer rey divino hubiera dado a conocer su presencia. Hubiera cedido al rey divino sin lugar a dudas y caído de rodillas temblorosas. A quien enfrentó, en cambio, era un mero cultivador del reino de la formación del núcleo. Podría llamarse a sí mismo el hermano menor del primer rey divino, e incluso podría tener bastante sentido, pero Daoisti Urran simplemente no podía creerlo. No quiso hacerlo. Estaba claramente luchando internamente. Entonces, un destello agudo brilló en sus ojos. Nadie sabía lo que estaba pensando, pero de repente se movió y apareció por encima de Wang Baole. Levantó una mano, desató el cultivo de su reino conducto del alma, y reunió una fuerza aterradora y destructiva en su mano, enviándola hacia Wang Baole. Parecía decidido a matar y silenciar a Wang Baole. Levantó la mano y estaba a punto de golpearla cuando los ojos de Wang Baole de repente brillaron con una luz cruel. Había estado preparado para eso. Comenzó a murmurar el sutra en su corazón, las primeras palabras salieron volando de su cabeza mientras gritaba. Sálvame, hermano mayor. Wang Bao le gritó mientras secretamente articulaba el sutra en su corazón. En ese momento, el cielo retumbó, el acorazado de Agdao Battleship tembló, el vasto expansión Dao Palace tembló y la antigua espada tembló. Un poder se elevó desde las profundidades del espacio distante, cruzó la extensión del universo, descendió sobre el sistema solar, sobre el sol, y aterrizó sobre la espada antigua. Apareció, dentro de la caverna en el acorazado. Auge. Era un poder aterrador sin medida. Wang Bao le pensó que escuchó un resoplido indistinto. Tembló, preguntándose con miedo si la misteriosa presencia realmente había despertado. Sin embargo, este no era lugar para que él lo considerara demasiado profundamente. Según su experiencia, este aura apareció y desapareció en un instante. Era el mejor instrumento para generar miedo en los corazones de sus enemigos, uno perfecto para su situación actual. Lo había adivinado correctamente. Daoisti Urran casi perdió el juicio, la fuerza misteriosa que se había desencadenado por el sutra de Wang Bao lo hizo retroceder. La reacción violenta obligó a un bocado de sangre a sus labios, y la conmoción coloreó sus ojos. Sin embargo, no se retiró. En cambio, había una locura en sus ojos mientras cargaba hacia Wang Baole, atacando. Wang Baole, si realmente eres el primer hermano menor del rey divino, tendrías una carta de triunfo bajo la manga. El aura que has desatado es aterradora, pero, no me convence.
Ven, mientras puedas sobrevivir a este ataque mío, me daré la vuelta y me iré. Si no puedes, entonces solo estás mintiendo. Daoisti Urran claramente se había vuelto loco. Estaba casi convencido. El poder del sutra lo hizo temblar en sus botas, y había una voz en su cabeza que gritaba que huyera inmediatamente antes de que lo mataran. Pero tuvo que atacar. Había estado planeando esto durante demasiado tiempo y no iba a renunciar a todo. Por eso, iba a probar suerte. Si el destino así lo quisiera, moriría sin arrepentimiento. Eres como un perro con un hueso. Wang Bao le hirvió de frustración. Pensó que su actuación había sido perfecta. Incluso había sacado su sutra. No había esperado que Daoisti Urran estuviera fuera de su mente. No había tiempo suficiente para que él pensara en otro plan. A medida que se acercaba la amenaza de muerte, y todo su cuerpo temblaba de miedo, un destello de locura cruzó los ojos de Wang Baole. Vamos a volar. Capítulo 662. Colapso de Tearch. Tenía que volar, no había forma de evitarlo. Wang Baole no era un cobarde. Esto había sido probado una y otra vez por los diversos encuentros que había sobrevivido en la Federación. Escondido debajo de su suave exterior había un personaje que era brutal para sus enemigos e incluso más duro para sí mismo. Los ojos de Wang Baole se llenaron de locura mientras veía a Daoisti Urran desatar su ataque contra él. Sabía que con su nivel actual de cultivo, no había forma de que pudiera desatar completamente las técnicas de Repeat Severe Fight Punishments, incluso después de absorber la energía espiritual de las túnicas de batalla de Teagao. Era imposible liberarlos aquí y usarlos como su carta de triunfo final, por lo que solo le quedaba una opción. Era, la armadura de Tearch arrebatar llamas. Su armadura podría haberse hecho añicos, pero Wang Baole todavía tenía una técnica definitiva que era su carta de triunfo. Fue su mayor ganancia desde su llegada a la espada antigua. Eso fue, el colapso Tearch. No fue tan simple como volar su armadura, sino una técnica inherente a la herencia de Tearch Armor. El practicante debía sacrificar la armadura Tearch que había cultivado minuciosamente, comprimir dicho cultivo utilizando un método especial y desatar un poder aterrador que estaba más allá de lo imaginable. Este poder sacudiría los cielos y desataría una fuerza indescriptible contra el taumaturgo y el objetivo. Wang Baole no habría recurrido a tal locura en circunstancias normales, pero no le quedó otra opción. La muerte era inevitable si intentaba huir. Si no iba a volar y luchar por su vida ahora, ¿cuándo lo iba a hacer? Estos pensamientos pasaron por la mente de Wang Baole mientras enviaba todo su cultivo a la armadura de Tearch arrebatado de llamas sin dudarlo. También activó todo el poder contenido dentro de la armadura misma. Envió su voluntad a la armadura, desatando su cultivo completo y todo su potencial. Su cuerpo, que se había adelgazado, se encogió rápidamente en piel y huesos. La luz en sus ojos se hizo más brillante todo este tiempo, al igual que la luz que emanaba de su armadura. Brillaba como una estrella. Cuando Daoisti Urran se acercó, Wang Bao le gritó. Eliminación de armadura. El rugido tronó y envió a toda la caverna temblando. La brillante armadura de Wang Bao le se separó de su cuerpo y se volvió a armar en un enorme cubo hecho de meridianos de carne y sangre delante de él. Parecía una caja hecha de ligamentos y tendones. Meridianos de color sangre circulaban en el interior, formando una esfera que envolvía el brazo esquelético del armamento divino. La aparición del cubo hizo que el abismo que lo rodeaba se rompiera en pedazos cuando las olas de la aterradora energía espiritual surgieron hacia afuera. Las olas de energía espiritual eran tan poderosas que incluso Daoisti Urran se sorprendió. Sus pupilas se contrajeron y su corazón se aceleró. Abandonó toda idea de probar a Wang Baole, retirándose apresuradamente y evadiendo la brillante luz. Claramente se sintió amenazado por las olas de energía espiritual que emanan de la armadura Tearch Snatch Tearch de Wang Baole. Se sentían diferentes de la energía espiritual anterior que había sido liberada. Menos poderoso, pero más real. Era como si, uno fuera distante y el otro cercano y personal. Una fue la explosión invisible de una estrella mientras que la otra, el colapso del suelo bajo los pies. Ambos hicieron que su corazón se acelerara con miedo. Este último dejó un mayor impacto debido al shock visual. Daoisti Urran se retiró casi instintivamente. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Había forzado a Wang Baole a arrinconarse, y Wang Baole no lo iba a dejar ir tan fácilmente. Además, Wang Baole sabía que esta era la única oportunidad que iba a tener. Una luz viciosa brilló en los ojos de Wang Baole mientras gritaba.
Posesión corporal. Daoisti Urran retrocedió sorprendido y retrocedió apresuradamente cuando escuchó esas palabras. La armadura Tearch a rebates de llamas en forma de cubo explotó. No estalló. En cambio, parecía haberse diseccionado y transformado en docenas de piezas que luego rodearon a Daoisti Urran. Todo sucedió en un borrón, interrumpiendo las leyes establecidas en el acorazado. La armadura desmontada se unió a Daoisti Urran. No importa cuán rápido se retiró, continuaron rodeándolo. En un abrir y cerrar de ojos, las piezas desmanteladas habían aparecido alrededor de Daoisti Urran, encima de él, debajo de él, delante y detrás de él, a su izquierda y a su derecha. Se cerraron y lo atraparon. Todo sucedió extremadamente rápido. Desde el momento en que Daoisti Urran abandonó la idea de probar a Wang Baole, hasta la implacable y cruel represalia de Wang Baole, terminaron en su situación actual en un abrir y cerrar de ojos. Daoisti Urran parecía haber alcanzado los límites de su conmoción. No lo dudó. Una vez que vio que no podía escapar de los segmentos de armadura desmontados, se mordió la punta de la lengua. Sus cabezas izquierda y derecha explotaron al mismo tiempo. Esta fue una de las técnicas del clan interminable. No era la primera vez que Wang Baole lo presenciaba. A pesar de eso, no tenía forma de detener a Yurran. La violencia en sus ojos se intensificó cuando desató el segundo paso final de la última técnica de la herencia de Tearch Armor. 9 pliegues. Tan pronto como Wang Bao le gritó esas dos palabras, el cubo que había rodeado a Daoisti Urran de repente se plegó, transformándose de una entidad tridimensional en algo bidimensional, luego en un plano unidimensional. La vista era más que extraña. Daoisti Urran parecía estar impreso en ese plano de papel unidimensional, y su cuerpo mostraba signos de desaparición. Wang Bao aún no había terminado. El papel doblado luego se dobló nuevamente. Los signos de la destrucción de Daoisti Urran se hicieron más claros. Justo cuando el trozo de papel intentaba doblarse nuevamente, un repentino trueno explotó. El papel fue separado por dentro por una fuerza increíble. Daoisti Urran había volado sus dos cabezas y se había forzado a salir del espacio sellado, escapando por poco de su vida. Wang Bao le escupió un bocado de sangre. Obviamente era reacio a aceptar la fuga exitosa de Daoisti Urran, pero no tenía otra opción. El abismo de poder que los separaba era demasiado vasto. Él podría poseer numerosas técnicas místicas increíbles que habían pillado a Daoisti Urran por sorpresa, pero al final, solo pudo dañar a este último. Matarlo seguía siendo un desafío. Si ese es el caso, Wang Bao le observó cómo el avión unidimensional explotaba y Daoisti Urran luchaba por salir. Decidió simplemente volarlo. Gritó de nuevo, haciéndolo antes de que se completara la técnica mística. Colapso Tearch. Una fuerza indescriptiblemente poderosa surgió del trozo de papel doblado que había sido destrozado. La explosión fue tan poderosa que formó ondas de energía que surgieron hacia afuera e inundaron todo en el área. En la caverna estallaron ruidos, como truenos que parecían interminables. Sonaba como los rugidos furiosos de una bestia celestial. Wang Bao se estremeció violentamente y escupió un bocado de sangre mientras tropezaba hacia atrás. Olas de energía espiritual rasgaron hacia afuera y corrieron sobre él. Wang Baole, de rostro pálido, activó de inmediato el hechizo que le permitió cambiar de lugar con su avatar. Fue entonces cuando una mano ensangrentada salió disparada del centro de la armadura Tearch e hizo un intento de agarrar a Wang Baole. Una luz suave y apacible apareció justo cuando la mano se acercaba. La pequeña Missy se materializó. Levantó la mano y señaló, y una luz blanca emergió repentinamente del colapso Tearch. Salió corriendo y apareció entre Little Missy y la gigantesca mano ensangrentada. Era, el esquelético brazo de armamento divino que se había unido a la armadura Tearch de Wang Baole. La pequeña Missy y la mano sangrienta gigantesca se conectaron instantáneamente a través de la mano esquelética. Un trueno ensordecedor se elevó a los cielos cuando una luz cegadora brotó del brazo del armamento divino. Hubo un gruñido apagado dentro del colapso Tearch, mientras la cara de Little Missy palideció. Ella exhaló una brizna de aire verde, y su cuerpo materializado tembló y se volvió más débil. Dio un paso atrás, acercando el esquelético brazo de armamento divino al lado de Wang Baole. Su apariencia y ataque le dieron a Wang Baole el tiempo de cambiar de lugar con su avatar, y desapareció en el momento siguiente, su avatar reapareció en su lugar. La reacción del colapso Tearch corrió hacia el avatar casi inmediatamente después de su aparición. Wang Baole no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto.
El avatar fue arrastrado hacia abajo instantáneamente, se desintegró y se convirtió en polvo. Ese no fue el final del ataque. En medio de la tormenta que se asemejaba a los rugidos de una bestia celestial, el lago dorado se convirtió en olas tumultuosas que se evaporaron al exponerse al aire. Las paredes de la caverna no tenían ninguna posibilidad y se convirtieron en polvo al instante. El enorme pilar que colgaba en el techo, aunque extremadamente maleable y dotado de una increíble tasa de recuperación, también fue destruido. Se derrumbó casi de inmediato, desencadenando una reacción en cadena que viajó por el camino forrado de carne y resultó en una fuerza explosiva que surgió hacia afuera. Toda la caverna fue diezmada. La destrucción se extendió por al menos 100 pies. Solo las túnicas de batalla del Dao de la Muerte permanecieron sentadas e inmóviles mientras los techos se derrumbaban. Parecía relativamente impermeable a la destrucción a su alrededor. El único daño fue la grieta en su frente, que se hizo un poco más ancha. Capítulo 663. Un escape estrecho. Toda la caverna se inundó de poder cuando las ondas de choque destructivas del colapso Tearch chocaron con la fuerza de la autodestrucción de sus dos cabezas por parte de Daoist y Urran. El choque creó una fuerza increíble. De todos modos, no habría resultado en tal destrucción si hubiera tenido lugar en otro lugar. Dentro del pilar que se cernía sobre la caverna había grandes cantidades de carne y sangre que habían sido destiladas y utilizadas para curar al clan interminable herido y a las túnicas de batalla del Dao de la Muerte dañadas. Sin embargo, esa no era su función original. En el apogeo de la gloria del acorazado de Agdao, el pilar y sus numerosas venas de sangre y carne se habían utilizado para transportar combustible, que se había formado a partir del aplastamiento sin fin de esqueletos y la molienda de huesos en combustible. El combustible fue enviado al portador de las túnicas de batalla, quien luego usaría el combustible para impulsar y dirigir el acorazado. El pilar era similar a un motor eterno. La fuerza del colapso Tearch Collapse de Wang Baole y la autodestrucción de sus cabezas de Daoist y Urran había destruido el pilar y a su vez, hizo estallar este motor eterno con un poder infinito. Esa había sido la causa de este poder inimaginable y vasto. El poder no estaba contenido dentro de la caverna. Fluyó por el pilar y se extendió por las numerosas venas hasta el segundo nivel. Innumerables venas de sangre y carne explotaron con la destrucción del pilar, causando que temblara todo el segundo nivel. Las grietas comenzaron a aparecer y ensancharse, y finalmente, el pilar colapsó. Siguió una explosión ensordecedora que retumbó en el aire. La tierra se derrumbó, ya que una porción significativa del segundo nivel se vio afectada por la explosión. Los cultivadores que habían participado en feroces batallas en el segundo nivel estaban alarmados por la vista. Fen Qiuran, especialmente. Se había agotado mientras la perseguían sus enemigos y había sufrido heridas graves que casi la habían desmayado. Su fuerte voluntad era lo único que la mantenía de pie en este momento. En la actualidad, las tierras se derrumbaron y las rocas y las piedras destrozadas arrojaron al aire. El mundo entero se sacudió violentamente. Tanto Fen Qiuran como sus perseguidores se vieron afectados por la destrucción a su alrededor, la conmoción coloreó sus ojos cuando múltiples explosiones estallaron a su alrededor al mismo tiempo. Las docenas de venas de sangre y carne que estaban directamente relacionadas con el pilar provenían de los cielos. No escaparon ilesos después del colapso del pilar, permitiendo que la destrucción se extendiera al primer nivel. El mundo se transformó drásticamente. Tanto el cielo como la tierra se hicieron añicos, y el primer nivel sufrió un destino similar. Temblores violentos se estremecieron por los mundos, con los altares de sacrificio en los niveles respectivos sufriendo el mayor daño. Todas las venas condujeron a estos altares de sacrificio. Ellos retumbaron cuando las venas sufrieron daños y colapsaron, su tartamudeo se detuvo. Las temibles bestias que tiraban de las manijas fueron, a su vez, tiradas violentamente. A medida que continuaba la guerra de las fuerzas, muchas de las gigantescas manijas de madera comenzaron a mostrar signos de astillas y grietas. 3 mangos rotos. Las manijas se agrietaron, las bestias rugieron y la tierra se estremeció. Los 3 mundos en el primer nivel temblaron. Todo el acorazado de Agdao se sacudió. Con el colapso del pilar y sus venas, y el temblor de las piedras de molino, la interferencia emitida por el acorazado se debilitó severamente hasta el punto de que la teletransportación ahora era posible. Zhao Yamen, que se había estado escondiendo en el segundo nivel y huyendo de cada derrumbe, lo notó de inmediato. El pánico cruzó por sus ojos. Miró a su alrededor, pero Wang Baole no estaba a la vista.
No tenía idea de dónde estaba Wang Baole en este momento, o qué había sucedido para dar lugar a esta serie de cambios catastróficos. Ella vio cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Después de un momento de silencio, apretó la mandíbula y giró su talismán de teletransportación sin dudarlo. La luz cegadora de la teletransportación se iluminó. Zhao Yamen desapareció del acorazado en el momento siguiente, reapareciendo fuera del acorazado, sobre el mar de fuego en la región del mango de la espada. La respiración de Zhao Yamen se detuvo momentáneamente. Parecía aturdida, pero pronto, soltó una repentina explosión de velocidad y comenzó a correr hacia el vasto palacio del Dao de la expansión. Intentó comunicarse con los cultivadores de la Federación en su camino. Zhao Yamen no fue el único que escapó con éxito. Había muchos otros, incluido Feng Qiuran. Sin embargo, no tuvo tanta suerte como Zhao Yamen. Ella había reaparecido en el cuerpo de la espada en lugar del mango de la espada. Había resultado gravemente herida mientras estaba en el acorazado y escupió un bocado de sangre tras su reaparición fuera del acorazado, desmayándose y cayendo directamente al mar de fuego. A pesar de sus graves heridas, instintivamente convocó una barrera de luz protectora que le impidió arder en simples cenizas después de hundirse en el mar de fuego. Los sobrevivientes escaparon cuando se les presentó la oportunidad. En cuanto a Wang Baole, había cambiado de lugar con su avatar en el colapso del segundo nivel. Escupió un bocado de sangre al reaparecer. Él también sufrió heridas graves. Afortunadamente, su resistencia física fue extraordinaria, y también tenía el loto verde, lo que aumentó su tasa de recuperación más allá de la de una persona común. Aunque ahora estaba extremadamente débil, no perdió el conocimiento. Inmediatamente sacó su talismán de teletransportación e intentó escapar después de sentir los cambios en este mundo. No estaba seguro de si iba a tener éxito, pero esta era su única esperanza. No estaba seguro de que su último ataque realmente hubiera destruido a Daoist y Urran. Hay una gran posibilidad de que solo lo lastime gravemente. Todavía hay muchos cultivadores del clan Sinfín y esclavos del Palacio del Dao en el acorazado. Wang Bao le tenía una mirada oscura en su rostro. Giró el talismán de teletransportación, y un estallido de luz surgió de él. Wang Bao le fue abrumado por la emoción cuando desapareció en un deslumbrante estallido de luz. Cuando reapareció de nuevo, estaba fuera del acorazado de Agdaoi, en el cuerpo de la espada antigua. Otros podrían considerar esta una región peligrosa donde la muerte se escondía detrás de cada esquina, pero fue un paraíso para Wang Baole, quien fue un discípulo adoptado. Se forzó la sangre en la boca y tomó un puñado de pastillas. Después de descubrir dónde estaba, salió corriendo con la intención de abandonar el área. Tenía la intención de regresar al extenso palacio del Dao de la expansión lo antes posible y hacer uso de la formación de matriz de teletransportación para escapar de la espada antigua y regresar a la Federación. Solo entonces estaría a salvo, al menos por el momento. Las cosas claramente no iban a ir de acuerdo con sus planes. Había tenido razón sobre Daoist y Urran, este último no había muerto. Además, su odio hacia Wang Bao le había estallado. No había forma de que permitiera que Wang Bao le viviera. Un aullido furioso resonó en lo que había sido la caverna en el tercer nivel en el momento en que Wang Bao le se teletransportó. Una figura surgió en medio de ondas de energía espiritual que se ondularon hacia afuera y la explosión de piedras y rocas destrozadas. La persona estaba en un estado lamentable. De sus 6 extremidades, solo quedaban 3. De sus 3 cabezas, solo quedaba una. Su cuerpo estaba cubierto de grietas profundas que exponían sangre y carne y, para algunos, también huesos. Fue Daoist y Urran, que escapó por poco de la muerte. Él jadeó, con el pecho agitado mientras veía que todo se derrumbaba a su alrededor. Levantó la cabeza y miró el pasillo agrietado y destrozado hecho de sangre y carne. Sus ojos se pusieron rojos al verlo todo. No era irreparable, pero el daño le costaría tiempo. Incluso si lograra restaurar todo, el acorazado no sería el mismo que antes. Aulló furiosamente, su ira sonando en el aire. Wang Baole. El odio de Daoist y Urran hacia Wang Baole se había vuelto tan fuerte que era inconmensurable. Con los ojos rojos, apareció en el lugar donde Wang Baole se había teletransportado. Sin dudarlo, formó una serie de sellos manuales con su mano derecha y lo agarró, gastando su esencia vital decisivamente para mirar hacia atrás en el tiempo. Figuras ilusorias aparecieron ante él al instante. Vio a Wang Baole destrozar su talismán de teletransportación y teletransportarse a sí mismo. Daoist y Urran tiró de uno de sus brazos y lo hizo añicos sin dudarlo.
La vitalidad contenida dentro del brazo se materializó en una gran mano formada de niebla. Se aferró a la figura ilusoria de Wang Baole. No fue posible capturar la verdadera forma de Wang Baole desde que se había ido. Lo que quedaba eran simples rastros, pero eran suficientes para el uso de Daoisti Urran. Lo que pretendía capturar era el hilo ondulado que se había formado en el momento exacto de la teletransportación. Al rastrear el hilo, podría realizar su hechizo y teletransportarse. Una luz feroz brilló en los ojos de Daoisti Urran en el instante en que su mano de vitalidad agarró la figura ilusoria de Wang Baole. Te encontré. Daoisti Urran dio un paso adelante y desapareció. Capítulo 664. En persecución asesina. La asombrosa forma de Wang Baole continuó corriendo dentro de la región del cuerpo de la espada, sin tener en cuenta sus lesiones cada vez más graves. Corrió sin descansar, usando todo lo que tenía en él. Sin embargo, antes de comenzar, dejó una marioneta en el lugar al que se había teletransportado. Luego, sin darse la vuelta, se alejó corriendo. Afortunadamente, después de correr un tiempo en el cuerpo de la espada, finalmente se encontró en un área familiar. Pudo identificar dónde estaba. No estoy cerca del mango de la espada. Con el rostro pálido, el espíritu de Wang Baole se hundió, y su corazón se volvió pesado cuando se dio cuenta de dónde estaba. Sabía que solo tenía dos opciones. Podía seguir el plan original de viajar a la empuñadura de la espada y regresar al extenso palacio del Dao de la expansión, donde luego podría usar la formación de matriz de teletransportación para dejar la espada antigua y regresar a la Federación. O podría aventurarse más profundamente en el cuerpo de la espada. La primera opción era definitivamente la mejor opción y la que él prefería. Sin embargo, aunque parezca más simple y sin preocupaciones, había mayores posibilidades de que ocurriera lo inesperado. Si Daoisti Urran sobrevivió y viene detrás de mí, no podré evitar su persecución incluso si escapo al mango de la espada. Solo puedo apostar a su muerte o que no podría alcanzarme a tiempo. Wang Baole se calló. Estaba desgarrado. Sin embargo, la lucha mental no duró mucho antes de que la decisión apareciera en sus ojos. Se giró y comenzó a correr en otra dirección, no hacia el mango de la espada, sino hacia el cuerpo de la espada. La sangre en su cuerpo continuó agitándose mientras corría. Afortunadamente, su cuerpo físico era resistente y su recuperación fue impulsada por el loto verde. Eso le permitió mantener su velocidad. Sin embargo, no pudo evitar que la sangre subiera a su boca. Después de volar por un tiempo, finalmente no pudo evitar escupir un bocado de sangre. Había pequeños trozos de carne mezclados con la sangre. No sabía de dónde venían, pero la agitación que había estado sintiendo en su interior disminuyó considerablemente después de haber escupido esa bocanada de sangre. Sin embargo, el momento de tranquilidad fue seguido por mareos y oleadas de dolor que continuaron sin cesar. Herí mis órganos internos. Había una mirada oscura en la cara de Wang Baole. Extendió sus sentidos en su cuerpo y concluyó que esos trozos de carne probablemente habían sido sus órganos. Arrojarlos había tenido la sensación de estar vaciado. El agotamiento sin fin se alzó dentro de él y se extendió a cada parte de su cuerpo. Su visión se estaba volviendo borrosa. Un impulso repentino de simplemente acostarse lo asaltó, amenazando con jalarlo como un tsunami. Antes de que eso pudiera suceder, Wang Baole se mordió la lengua. El dolor ayudó a despejar la niebla de su mente. Sus ojos se aclararon cuando su respiración se aceleró. No puedo parar, no puedo confiar solo en la suerte. Wang Baole respiró hondo, apretó los dientes y continuó corriendo. Había elegido entrar en el cuerpo de la espada para evitar ser perseguido. No fue porque no podía apostar por el resultado si había elegido lo contrario, sino porque no se atrevió a hacerlo. No le quedarían más opciones si pierde esa apuesta. Si eligió ingresar al cuerpo de la espada, el potencial de problemas podría parecer mayor, pero también lo eran sus posibilidades de supervivencia. Después de todo, los maleficios en el cuerpo de la espada no representaban ningún peligro para él mientras eran obstáculos para los demás. Aún así, Wang Baole sabía cuán poderoso era el cultivo de Daoisti Urran y cuántos trucos tenía bajo la manga. Si Daoisti Urran vino tras él, Wang Baole no podría simplemente poner todas sus esperanzas en los exes. Necesito seguir ampliando la distancia entre nosotros y darme más tiempo para poder adentrarme más en el cuerpo de la espada. Hay una mayor posibilidad de que Daoisti Urran tenga dificultades para perseguirme. Sin embargo, eso va a ser difícil. Los ojos de Wang Baole brillaron mientras los engranajes en su cabeza giraban furiosamente.
Siguió su camino, avanzando rápidamente hacia un lugar que recordaba. No importa lo que elija al final, ya sea para escapar o para asegurarme de que Daoisti Urran tiene demasiado miedo de venir detrás de mí, tendré que realizar otra teletransportación a larga distancia. Puedo hacer uso de las teletransportaciones que resultan en el cambio frecuente en el paisaje, o podría hacer uso de la plataforma inmortal. Había una mirada de determinación en los ojos de Wang Baole. Recordó que se podía encontrar una plataforma inmortal en la dirección en la que ahora viajaba. Su plan a largo plazo era viajar hacia la plataforma inmortal y usarla para teletransportarse lejos, de modo que Daoisti Urran ya no pudiera seguirlo. Su plan a corto plazo era localizar áreas que estaban en medio de teletransportación y hacer uso de ellas para teletransportarse más lejos. Después de organizar sus pensamientos y tomar una decisión, Wang Bao le tragó otra píldora y continuó corriendo. Un fuerte estruendo estalló desde donde Wang Bao le había reaparecido fuera del acorazado. Daoisti Urran surgió. Su aspecto fue inmediatamente percibido por la marioneta que Wang Bao le había dejado atrás. Se explotó al instante. Daoisti Urran fue un paso demasiado tarde para detenerlo. Llegó a la marioneta y miró la pila de materiales desintegrados con una mirada oscura en su rostro. Vicioso, decisivo, cuidadoso y con numerosos trucos bajo la manga, he subestimado a Wang Baole. La intención asesina en los ojos de Daoisti Urran se intensificó. Formó una serie de sellos manuales y desató un hechizo que ubicaba donde estaba Wang Baole. Entonces, comenzó la persecución. Él estaba decidido. Esta vez, no iba a descansar hasta que Wang Baole estuviera muerto. Cuando Daoisti Urran se enfocó en Wang Baole y se fue en persecución, a una distancia de él, la alarma cruzó la cara de Wang Baole mientras corría hacia adelante. Había dejado la marioneta para vigilar. Sería genial si Daoisti Urran no siguiera los rastros que su teletransportación había dejado atrás y si los persiguiera, pero si lo hiciera, Wang Baole lo sabría de inmediato. Ese sería el peor de los casos. Sin embargo, Wang Baole estaba preparado para ello. Por eso no dudó cuando sintió a Daoisti Urran. En cambio, soltó otra explosión de velocidad. Había estado viajando a toda velocidad, pero este no era el momento de preocuparse. Dejó de lado las preocupaciones sobre cómo podría agravar sus heridas y desató toda su velocidad, así como su transformación inmortal del rayo. Era como un rayo. Dejó de buscar teletransportaciones regionales que pudieran estar en las cercanías y, en cambio, se concentró únicamente en llegar a la plataforma inmortal. El tiempo era esencial. No había lugar para distracciones. Con toda su velocidad desatada, cargó descaradamente en un hexágono tras otro, pasándolos uno por uno. Los exes perdieron su efecto tan pronto como Wang Baole se acercó, permitiéndole pasar antes de reactivarse nuevamente. Wang Baole se acercó a su destino rápidamente. Daoisti Urran, por otro lado, poseía un poderoso cultivo que le permitió abrirse paso a través de áreas hechizadas. Incluso si los maleficios explotaran a su alrededor, el daño resultante sería mínimo. Sin embargo, todavía había demasiados, lo que causó cierto retraso. Su velocidad, que debería haber superado la de Wang Baole, se redujo ligeramente debido a eso. Además, el cuerpo de la espada se regía por leyes caóticas que conducían a una gran incertidumbre durante las teletransportaciones. Daoisti Urran se vio obligado a confiar en sus hechizos mientras realizaba su persecución. Solo pudo reducir la distancia entre él y Wang Baole, incapaz de alcanzarlo en un instante. La distancia entre él y Wang Baole se redujo mientras perseguía a este último con ansiedad. Cuando finalmente vio a Wang Baole en la distancia, apretó los dientes y eligió teletransportarse en lugar de cargar a través de los maleficios. Desapareció y luego reapareció a menos de 100 pies detrás de Wang Baole, con el rostro pálido. Agitó la mano apresuradamente y agarró a Wang Baole antes de retirarse apresuradamente. El espacio en el que se había parado antes se derrumbó inmediatamente. Numerosas lágrimas en el espacio aparecieron, listas para destrozar todo. A pesar de que Daoisti Urran era un poderoso cultivador, todavía jadeó al verlo. Wang Baore levantó su mano derecha en una ola, enviando un armamento Dharmic detrás de él que se autodestruyó. Las ondas de choque chocaron con la toma de Daoisti Urran. Wang Baole escupió otro bocado de sangre. El ataque de Daoisti Urran había sido apresurado, y había logrado bloquearlo con éxito con su armamento Dharmic, pero la reacción aún pudo agravar sus heridas existentes. Sin embargo, Wang Baole no disminuyó la velocidad.
En cambio, aceleró y formó una serie de sellos manuales mientras continuaba corriendo. Numerosas esferas de electricidad materializadas. Los arrojó a las áreas hechizadas por las que pasó, explotó y desencadenó una serie de explosiones cuando los exes estallaron a su paso. Su intención era crear obstáculos en el camino de Daoist y Urran, así como provocar más caos. El cuerpo de la espada ya estaba lleno de caos, como un volcán al borde de la erupción. Lo que Wang Bao le estaba haciendo era agregarle combustible al fuego, intensificar los elementos caóticos e inflamar el mar de fuego. Wang Bao. La expresión en el rostro de Daoist y Urran era oscura y tormentosa. Tuvo que esquivar algunas de las explosiones, que a su vez ampliaron la distancia entre él y Wang Bao. No se atrevía a teletransportarse fácilmente ahora. Había luchado con su intento anterior y casi aterrizó donde no había querido debido a las leyes caóticas de este lugar. Aunque había cambiado a la fuerza su aterrizaje, eso había llevado a un colapso espacial. Después de su sorpresa, había aprendido a ser más cauteloso. Capítulo 665. Asesinado. Su precaución condujo a una velocidad reducida en su búsqueda. El resentimiento reprimido que experimentó mientras estaba dentro del acorazado volvió a surgir. Su cultivo claramente superó ampliamente a Wang Baole, pero Wang Baole era como una anguila resbaladiza que constantemente se escapaba de su alcance. Había estado tan cerca de matar a Wang Baole antes, pero Wang Baole había logrado escapar. Aunque había sido gravemente herido, no se había desmayado. De hecho, continuó lanzando numerosas esferas de rayos mientras huía, disparando múltiples exes en el cuerpo de la espada y creando un mayor caos. A pesar de su cultivo en el reino conducto del alma, Daoist y Urran tuvo que proceder con gran precaución. Wang Baole. Daoist y Urran estaba más que enfurecido. Él también estaba en pánico. No podía abandonar el acorazado por mucho tiempo, ya que había muchas cosas que aún necesitaba atender en el acorazado. Cuanto más tiempo se demore aquí, mayor será el impacto que enfrentará al tratar de reparar cualquier daño que se haya hecho a sus planes. En medio de su pánico, una mirada de determinación se instaló en los ojos de Daoist y Urran. Delante de él, Wang Bao le continuó huyendo. Su mente se estaba volviendo borrosa. Si no fuera por el loto verde dentro de su cuerpo, desatando todo su poder y permitiendo que su cuerpo continúe sanando a medida que sus heridas se vuelven más serias, se habría desmayado hace mucho tiempo. A pesar del loto verde, Wang Bao le estaba al final de su cuerda. Era únicamente su voluntad de sobrevivir lo que lo impulsaba hacia adelante mientras continuaba siendo perseguido. Wang Bao le había perdido casi todo sentido de dirección. Tenía solo un lugar, y un solo pensamiento, en mente. Eso fue encontrar la plataforma inmortal y escapar. Pero, la diferencia en el cultivo y sus heridas gradualmente lo estaban convirtiendo en un sueño salvaje. Podría no estar en tan mal estado si Daoist y Urran no le pisar a los talones, pero apenas había tropezado durante media hora antes de que las explosiones estallaran detrás de él una vez más. Daoist y Urran había gastado una parte de su vida sin dudarlo y cargó a través de numerosos exes, que explotaron en su camino. Era como un rayo, corriendo hacia adelante sin miedo. Comparado con su poder, Wang Bao le era como el polvo, destinado a romperse en 1.000.000 de piezas si chocaban. Wang Bao le se rió amargamente cuando el peligro volvió a acercarse. Sin embargo, no había desesperación en sus ojos. No parecía tener ninguna intención de retirarse. Su armadura Tearch podría haber sido destruida, y Little Missy podría haber perdido el conocimiento, pero Wang Bao le todavía tenía una carta de triunfo final. Su problema era que no sabía cómo desatar esta carta de triunfo. Después de todo, no se había activado a pesar del intenso peligro que había enfrentado en la caverna. Quizás la única forma de despertarlo era estar en mayor peligro. Wang Baole no habría arriesgado eso, pero ahora, podría morir de todos modos, así que no tenía mucho sentido tener miedo. Una determinación viciosa cruzó por los ojos de Wang Baole ante ese pensamiento. Justo cuando apareció Daoist y Urran, como un rayo repentino, Wang Baole se volvió y lo miró. Sus manos se juntaron para formar una serie de sellos manuales, y los presionó con fuerza sobre su dantian y gritó: «Devorando semilla». Daoist y Urran cargó hacia adelante cuando Wang Bao le desató todo el poder de su semilla devoradora. Su mano derecha se levantó y se transformó en un pico de montaña formado por una niebla negra que surgió hacia Wang Bao. Morir. El ataque fue tan poderoso que pareció afectar incluso los cielos y la tierra, así como las montañas y ríos que descansaban entre los dos.
Cuando aterrizó, las ondas de energía se extendieron por el espacio y el aire mostró signos de desgarro. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de aterrizar en Wan Baole, la semilla devoradora dentro de él desató su poderosa fuerza de succión y lo transformó en un agujero negro. Un vórtice se materializó y comenzó a girar, haciendo que el pico de la montaña entrante se estremeciera. Parecía que el vórtice estaba a punto de devorarlo por completo. La diferencia en sus tamaños llevó a una visión extraña, algo parecido a una serpiente que intenta devorar a un elefante. Noté algo extraño dentro de tu cuerpo. ¿Quieres drenar mis poderes dármicos? Claro, hazlo peor. Un destello de crueldad parpadeó en los ojos de Daoisti Urran. Él activó su cultivo, y ondas de energía espiritual explotaron de su cuerpo. La explosión inundó a Wang Baole, dejándolo temblando. Su semilla devoradora se agitó desesperadamente mientras intentaba secar el terrorífico poder contenido en el pico de la montaña. Se las arregló para drenar una gran parte de ella. Sin embargo, la parte más pequeña restante continuó surgiendo, inundando a Wang Baole y el área a su alrededor. Las grietas comenzaron a aparecer en su cuerpo, y los huesos comenzaron a romperse y convertirse en polvo. Wang Baole apretó los dientes y soportó el dolor agonizante. No era nada comparado con la creciente semilla devoradora dentro de su cuerpo, que continuó expandiéndose a medida que seguía chupando locamente. Sintió como si fuera a ser destrozado. Se sentía como si estuviera albergando una bomba anti-espíritu. Drene eso. ¿No te gusta hacer eso? Vamos, sigue drenando. La cara de Daoisti Urran se torció en una fea mirada de violencia y sed de sangre. El dolor coloreó la cara de Wang Baole. Sintió como si su cuerpo fuera a ser destrozado en cualquier momento y que su cuerpo y alma fueran a ser destruidos. Este sentimiento creció con el paso de cada segundo. Sintió que su carne se convertía en niebla. La fuerza destructiva que lo atacaba, deformando todo, parecía listo para borrarlo por completo. Incluso Little Missy se despertó sobresaltada por el inmenso peligro en el que se había metido Van Baole. Ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y comenzó a chillar en su cabeza. Wan Baole, estás loco. ¿Qué estás haciendo? Devorando semillas, explota. Wan Baole no estaba loco. Sacó la máscara en la que se encontraba Little Missy mientras gritaba esas palabras y la arrojó lejos con la fuerza restante que le quedaba. La pequeña Missy estaría muy lejos del centro de la explosión de la semilla devoradora. Incluso si fuera a ser destruido, tanto en cuerpo como en alma, Little Missy aún tendría la oportunidad de sobrevivir. La pequeña Missy entró en pánico. Sin embargo, no pudo detener a Wang Baole. Solo podía ver cómo Wang Baole gritaba la orden, mientras la semilla devoradora se volvía cada vez más inestable dentro de su cuerpo, y cuando el loto verde mostraba signos de destrucción, pareciendo estar al borde de la autodestrucción junto con la semilla devoradora. Daoisti Urran pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo también. Su energía espiritual surgió en respuesta, listo para tomar represalias contra cualquier ataque. Entonces, de repente, la vaina de Wang Baole, que había sido refinada al 7º grado y se había resistido a su control desde entonces, se estremeció violentamente. Parecía sentir la muerte inminente. Un mechón negro salió de su cuerpo tembloroso. Era uno de los cientos de hilos hexagonales que habían sido infundidos y sellados dentro de la vaina de Wang Baole durante su refinamiento en la gran estrella del Palacio de Dao de la Gran Expansión. Corrió hacia la semilla devoradora de Wang Baole, absorbió la energía destructiva contenida dentro de la semilla devoradora y la devoró por completo. Una luz negra se encendió dentro del hilo negro. Saltó del cuerpo de Wang Baole y apareció entre él y Daoisti Urran. Este fue un desarrollo completamente inesperado. Daoisti Urran tenía ventaja sobre Wang Baole antes, pero la repentina aparición de la hebra negra envió una alarma en su rostro cuando sintió la energía espiritual contenida en él. Se retiró al instante, incluso arriesgándose a la teletransportación. Era demasiado tarde, cuando Wang Baole escupió un bocado de sangre, pudo sentir su vaina desatando su poder. Jadeó y levantó su mano derecha con gran dificultad. Luego, le gritó al taoísta en retirada que corriste. Matar. Los cielos en el cuerpo de la espada se estremecieron con la caída de su mano y su sola palabra. Incontables maleficios destrozados. La antigua espada tembló. El hilo negro se precipitó hacia adelante como una cuchilla que podría atravesar todos los seres vivos, atravesando sin problemas todas las defensas y todo a su paso. El abismo se hizo añicos a su paso.
La sorpresa y la alarma colorearon los ojos de Daoisti Urran mientras se teletransportaba. Entonces, algo cambió repentinamente en sus ojos. Su cuerpo tartamudeó imperceptiblemente por un segundo. Todo sucedió muy rápido. Por eso nadie se había dado cuenta. Ni Wan Baole, ni siquiera Little Missy. El hilo negro descendió como un rayo, cortando a través de Daoisti Urran. Un grito de dolor resonó en el aire y fue seguido por un repentino silencio. El cuerpo de Daoisti Urran se dividió en dos mitades limpias, y la sangre brotó cuando las dos mitades cayeron. Wan Bao le escupió otro bocado de sangre, y agotado de toda energía, él también finalmente cayó. La pequeña Missy se materializó en ese instante. Con la cara pálida, su forma borrosa e indistinta, agarró a Wang Baole de inmediato. Sus ojos estaban llenos de dolor y angustia por Wang Baole, pero también parecía aliviada. Se giró y miró las mitades extendidas de Daoisti Urran y descubrió una luz estelar ilusoria que brillaba en las heridas expuestas de las dos mitades. Su rostro se llenó de sorpresa al instante. «Dao sembrador de estrellas». La pequeña Missy se estremeció cuando la sorpresa parpadeó en sus ojos. Ella no dudó y se llevó a Wang Baole a toda prisa, corriendo no hacia el vasto palacio del Dao de la expansión en el mango de la espada, sino hacia la plataforma inmortal, a donde Wang Baole tenía la intención de ir. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 666. Marido. Una miríada de emociones cruzó la cara de Little Missy mientras se llevaba consigo a un inconsciente Wang Baole. Hubo pérdida y desconcierto, ira cuando ella apretó la mandíbula, y vacilación y duda. Todos fueron el resultado de haber visto la ilusoria luz de las estrellas en el cadáver de Daoisti Urran. Los cultivadores ordinarios no habrían podido ver tanta luz estelar. Este hechizo único solo era visible para formas espirituales especiales. Dao sembrador de estrellas, un legado que el vasto expansión Dao Palas heredó de un lugar misterioso. Mi padre lo llamó el Dao más poderoso de la secta después de leerlo. La pequeña Missy murmuró para sí misma. Ella no era ajena al Dao sembrador de estrellas. No había sido calificada para aprenderlo, pero era consciente de lo poderoso que era. Podría verse como un arte místico de la clonación o, alternativamente, el de la esclavitud. Sin embargo, su verdadera esencia no era ninguna. Sus principios desafiaron la lógica normal. Uno debe saber que a pesar de las numerosas estrellas en el universo, había diferentes tipos de estrellas, ya sea un planeta o una estrella eterna. Sin embargo, el Dao sembrador de estrellas no diferenciaba entre planetas y estrellas eternas. Las estrellas se dividieron en tres niveles y tres reinos correspondientes. El reino de las estrellas, el reino de la luna y el reino del sol. En el reino de las estrellas, el cultivador debía caer en un sueño profundo. Dependiendo del nivel de su cultivo, podría dar numerosas semillas de estrellas que luego se fusionarían con las criaturas vivientes del universo. Estas criaturas podrían practicar la cultivación hasta que llegara el momento en que el cultivador cosechara todas las semillas de estrellas con un solo pensamiento. La cosecha no fue solo para Starseed, sino para todo el cultivo y la vitalidad alojados dentro de los anfitriones de Starseed. Luego, al aplicar otra técnica mística, las ganancias cosechadas se aumentarían varias veces. El cultivador atravesaría el reino de la estrella y entraría en el reino de la luna. Esto se parecía un poco a lo que había hecho el preceptor del estado cuando había refinado el títere de pitón gigante, cuya voluntad finalmente fue usurpada por el burro. Sin embargo, era mucho más poderoso que lo que había hecho el preceptor del estado. En cuanto a los anfitriones vivos de Starseeds, los cultivadores se consideraron candidatos inferiores. Los anfitriones que desataron por completo el poder del arte místico fueron estrellas enteras. Una semilla de estrella implantada en una estrella permitiría a todas las criaturas vivientes de la estrella ser anfitrionas de la semilla de estrella. Mientras se cosecharan suficientes estrellas, uno podría alcanzar poderes que superaron ampliamente el de un cultivador típico del reino de la estrella al llegar al reino de la luna. Por supuesto, el más temible y poderoso sería un cultivador en el reino del sol. Uno podría plantar semillas en un parche entero del universo, cosechar dicha región y obtener un poder inimaginable. Sin embargo, la pequeña Missy no recordaba a nadie que hubiera alcanzado el reino del sol. Solo había habido una persona que había alcanzado el reino de la luna en todo el vasto palacio del Dao de la amplia expansión.
Recordó claramente que su padre había suspirado después de examinar el contenido del arte místico y dijo que este arte místico no era de este universo. No había dicho nada más después de eso. Lo que ella recordaba sobre el Dao Sembrador de Estrellas le dejó una cosa muy clara a Little Missy, y fue que, Daoist Urran no era más que un mero anfitrión de Starseed. Eso significaba, había alguien más en la espada antigua que era el verdadero cerebro detrás de todo lo que había sucedido. Urran no era más que uno de sus títeres de baile. Esta fue una revelación sorprendente pero no impactante. La parte que la hizo apretar los dientes y sentirse perdida estaba relacionada con la singularidad del Dao Sembrador de Estrellas. Fue un legado que tuvo que ser heredado. Tal herencia, requería que alguien con cultivo en el reino de las estrellas estuviera dispuesto a usar su propia alma para formar una semilla. Básicamente, un cultivador del reino de la estrella tuvo que entregar su propia alma para crear la semilla original para el próximo divisor del Dao de la siembra de la estrella. La primera persona del vasto expansión Dao Palace que había heredado este legado de un lugar misterioso había adquirido esa semilla, que había estado dormida durante un número desconocido de años. Había sido el pionero que había adquirido el Dao Sembrador de Estrellas. El legado se había transmitido de generación en generación en el vasto expansión Dao Palace, y solo había un cultivador por generación. El último cultivador del Dao Sembrador de Estrellas fue Lord Zhou, ¿podría ser él? No puede ser man del clan interminable. Tal arte místico requiere el consentimiento completo del predecesor para que la herencia sea válida. Incluso un poderoso cultivador en el reino de las estrellas no podría influir en la herencia. La pequeña Missy se calló. Estaba más confundida que nunca. Había caído en un sueño profundo después de ser gravemente herida y entrar en la máscara. No tenía idea de lo que había sucedido después de eso. La máscara se había roto y ella se había quedado incompleta, perdiendo muchos de sus recuerdos. Había encontrado familiar el enorme cadáver en la luna, pero no lo recordaba. De los recuerdos que tenía actualmente, aquellos relacionados con Lord Zhou mostraban a un hombre apacible y digno con una justicia inquebrantable. Ella no creía que esa persona pudiera ser capaz de estos hechos, especialmente aquellos que habían tenido lugar en el Dead Dao Battleship. Las cabezas familiares que cuelgan de los extremos de los tentáculos, la devoración de los cultivadores del Palacio de Dao y el plan de sacrificar a toda la Federación. Estas no podrían ser las acciones o los deseos del hombre en sus recuerdos. La pequeña Missy cayó en un silencio confuso. Wan Bao le descansaba en sus brazos mientras continuaba corriendo por los cielos. Finalmente encontraron la plataforma inmortal. Luchó por activar la plataforma inmortal, enviando a Wan Bao lejos. Su forma borrosa finalmente se disipó, enviándola a ella y a su corazón confundido a un sueño profundo. Mientras eso sucedía, en la dañada de Aldao Battleship, debajo de la caverna derrumbada del tercer nivel, se reveló un cuarto nivel. Incluso Wan Baole no había logrado descubrir este nivel. No se vio afectado cuando el mundo exterior se sacudió y colapsó. Era un lugar completamente diferente en comparación con los otros mundos, que habían estado oscuros y llenos de cadáveres. El canto de los pájaros y la fragancia floral llenaron el aire, los cielos eran azules y los océanos cubrían la superficie de este mundo. En medio del vasto océano, había una isla. En la isla, había una montaña. Y, en lo alto de la montaña, flotaba una luz suave y brillante. Dentro de la luz se sentaba una persona, indistinta y desapareciendo dentro y fuera de la vista. Parecía ser una mujer. Su largo cabello le caía sobre los hombros. Probablemente era una belleza increíble. Si alguien de una cultivación increíble, que tuviera la capacidad de ver más allá de todos los disfraces y discernir la esencia de uno, estuviera presente ahora, sería capaz de decir al instante que esta mujer, no era del clan interminable. Su increíble belleza no era simplemente una prenda superficial. Si Little Missy estuviera allí, se habría sorprendido al ver a esta mujer. Eso fue porque ella no era ajena a ella en absoluto. Ella había sido una de las amigas de Little Missy en el pasado, una cultivadora del extenso palacio del Dao de la expansión. La mujer sentada a la luz brillante parecía estar dormida antes de que Daoist Urran muriera. Sus pestañas revolotearon entonces, y ella abrió los ojos, revelando la luz de las estrellas en su interior. Ha muerto, sin embargo, eso no es sorprendente, teniendo en cuenta que su oponente es el elegido por el santo. La mujer sonrió. Sintió una pérdida por la muerte de Daoist Urran, pero no estaba particularmente molesta. Él no era el único anfitrión de Starseed que tenía en su poder.
El miembro del clan interminable que había descubierto que Wang Bao le recogía fragmentos de la máscara en el mar de fuego en el mango de la espada también había sido otro de sus anfitriones de Semilla Estelar. No había interferido mucho en sus asuntos. Ella solo había observado en silencio a través de sus ojos, permitiendo que los anfitriones de Starseed actuaran de acuerdo con sus deseos y voluntad. Ellos mismos no tenían idea de que alguien había plantado una semilla estelar dentro de ellos o que sus muertes podían determinarse con un solo pensamiento. Como Yurran ha llevado a cabo su plan hasta este punto, se le debe permitir completarlo. Eso debería hacer un juego bastante bueno. La mujer sonrió después de pensarlo un poco. Ella levantó un dedo sobre su mano derecha. A lo lejos, las olas rodaron y el mar se separó. Subió un cuerpo. Era el cuerpo de un miembro del clan interminable que exudaba el cultivo del reino conducto del alma. Algo atrajo el cuerpo ante la mujer. Ella señaló de nuevo. Los recuerdos de Daoist y Urran se materializaron como una luz suave y brillante, que entró en el cuerpo a través de su cabeza. Luego, hizo algo más, haciendo que la carne y la piel comenzaran a cambiar a medida que la ropa se materializaba en el cultivador del clan interminable. No era ropa convencional, pero, el cuerpo de un cultivador de Dao Palace. Era la imagen exacta de Daoist y Urran tal como había aparecido en el palacio de Dao. Después de lograr todo eso, la mujer agitó la mano. El recién nacido daoísta Yurran desapareció y reapareció en el segundo nivel. Se estremeció, luego abrió los ojos e inmediatamente se puso de pie. La furia iluminó sus ojos mientras aullaba. Wang Baole. No recordaba haber sido asesinado. Solo recordaba haber descubierto a Wang Baole drenando las túnicas de batalla y corriendo para detenerlo. Antes de que pudiera hacer algo, Wang Baole había volado su armadura Tearch y había enviado a toda la caverna a estrellarse contra ellos. El primer y segundo nivel de este mundo se habían derrumbado. Había abandonado la idea de perseguir a Wang Baole y luego con decisión. En cambio, había comenzado a salvar la situación mientras realizaba sus propios planes. No sospechaba nada. La mujer había permitido que el recién nacido daoísta Yurran heredara su control sobre el esclavo Bieliezi y los otros cultivadores. No tenía idea de que en el distante cuarto nivel, había un par de ojos mirándolo en secreto. Todo en este mundo, incluidas las estrellas, tiene su camino destinado. Observando a medida que se desarrollan sus destinos, y en lugar de interferir directamente, transformándose en un poder omnisciente que los empuja en la dirección correcta, ese, es el Dao Sembrador de Estrellas. Quizás deberíamos llamar a esto, el Dao Sembrador del Cielo. Las generaciones pasadas de cultivadores se han equivocado. La mujer envuelta en la esfera brillante en el cuarto nivel murmuró. Con los ojos desprovistos de emoción, se volvió y miró en otra dirección. Su mirada parecía ver a través del acorazado, más allá de la antigua espada y más allá del espacio, aterrizando en la lejana luna. Por eso, mi querido esposo, no me arrepiento de lo que he hecho. Claramente soy el más adecuado para los dos, tu maestro tomó la decisión equivocada. Perdiste el loto verde. Lo que luego te dio el derecho de heredar esta técnica mística, en cuyo caso, incluso si robé el legado que tu maestro te dejó a través del engaño y te causó la muerte, ¿por qué seguiste guardando este rencor incluso después de tu muerte? ¿Y convertido en el muerto viviente? Capítulo 667. Declarando la guerra a la Federación. Era poco probable que hubiera alguien en la espada antigua que conociera la identidad de la mujer que estaba mirando la tierra. Incluso si hubiera alguien que lo hiciera, no tendrían la oportunidad de ingresar al cuarto nivel en el acorazado y contemplar la figura en la brillante esfera de luz. Sin embargo, no importaba si lo que ella practicaba era el Dao Sembrador de Estrellas o el Dao Sembrador del Cielo. Esto no tenía casi nada que ver con Wang Baole en este momento. Su batalla final con Daoist y Urran había despertado su vaina y liberado un hechizo hechizado que había absorbido previamente, matando a este último. Si la noticia de esto se extendiera, seguramente sorprendería a todo el Palacio de Dao y la Federación. Fue una hazaña imposible. Wang Baole se había basado en numerosos poderes externos, como sus diversas técnicas místicas. Guía del alma, giro de sueños, 10.000 tribulaciones y 1000 vidas. También se había basado en el mecanismo de autodestrucción de la armadura Tearch y en la energía espiritual que había drenado de las túnicas de batalla de Dao. Además, Daoist y Urran no había estado luchando en las mejores condiciones. El golpe final de Wang Baole también fue el resultado de algo inesperado.
Daoist y Urran se había congelado por un momento imperceptible durante su intento de teletransportarse y evitar el hilo negro. Wang Baole, Little Missy e incluso la misteriosa mujer no se habían dado cuenta de eso. Esa fue la verdadera causa de la muerte de Daoist y Urran. Con su cultivo, habría podido evitar un golpe mortal incluso si no pudiera evitar ser golpeado en absoluto. Su muerte había llevado a la misteriosa mujer a construir un nuevo Daoist y Urran. Ella podría haber insertado los recuerdos de Daoist y Urran en el nuevo cuerpo, pero todavía había un lapso de tiempo entre su muerte y su renacimiento. Tal vez no le había importado eso, o tal vez fue como ella dijo y lo que practicó fue el Dao sembrador del cielo. Ella siguió ciertas leyes de las que había sido iluminada y se propuso. Ella observó el destino de los demás. En lugar de interferir directamente con el destino, se transformó en una conciencia suprema que trató de influir y empujar a los demás discretamente. Así fue como, Zhao Yamen apareció en el mango de la espada después de ser teletransportado fuera del acorazado y tuvo suficiente tiempo para huir. Otros no habrían podido regresar al extenso palacio del Dao de la expansión en un período de tiempo tan corto, pero Zhao Yamen fue un verdadero discípulo de la secta interna del palacio del Dao de la amplia expansión. Ella tenía el derecho de activar una pequeña parte de la formación de la matriz en la espada antigua, así como el conocimiento para hacerlo. Esto le había permitido a Zhao Yamen localizar una formación de matriz de teletransportación en una isla en el menor tiempo posible, modificarla y teletransportarse a una distancia mayor. Esto le había permitido establecer comunicaciones con el señor de la secta Shu y los demás en el Palacio Dao. Cuando el señor de la secta recibió la transmisión de voz de Zhao Yamen y escuchó el contenido de su mensaje transmitido frenéticamente, su respiración se aceleró y la alarma cruzó por su rostro. Mieliece ha sido esclavizado. El estado de Feng Yuran es desconocido. Daoist y Urran es del clan interminable. La misión era una trampa. La mayoría de los cultivadores que participaron en la misión están muertos o esclavizados. Señor de la secta Shu, debes evacuar a todos de inmediato. El rostro de la secta Lord Shu de color conmocionado. Sin embargo, no dudó y decidió creer lo que Zhao Yamen le había dicho. No había tiempo para que él considerara el asunto en detalle. Inmediatamente contactó al árbol gigante. El último fue reunir a todos los cultivadores tanto del Palacio de Dao como de la Federación. Iba a activar lo que habían establecido antes y durante la misión. Wang Bao le había dejado órdenes antes de la misión. La secta Lord Shu era un viejo y astuto zorro. No había aprobado la misión de rescate y se había preparado para lo peor. Aunque todavía estaba sorprendido por lo que acababa de descubrir, no entró en pánico. En cambio, llevó a cabo sus planes meticulosamente. Tomó solo 6 horas para que todo estuviera en su lugar. Cuando el señor de la secta Shu llegó por primera vez con el segundo lote de plántulas de la Federación, le dijo a Wang Baole que su misión era construir una segunda formación de matriz de teletransportación en secreto. Este iba a ser su plan de contingencia. Esto debería haber sido una tarea difícil. Sin embargo, con Wang Baole, el cuarto gran anciano supremo, apoyando y cubriendo sus huellas, todo salió bien. Mientras que el resto había estado fuera en la misión de rescate, él era el único cultivador del reino del alma naciente en toda la secta. Puede que no tenga los derechos para activar la formación de matriz de teletransportación del Palacio de Dao, pero tenía su formación de matriz de teletransportación de respaldo lista para su despliegue. Después de activar la formación de matriz de teletransportación más pequeña, el señor de la secta Shu inmediatamente envió a los cultivadores de la Federación en lotes. Sus números eran pocos. Como resultado, sus salidas progresaron rápidamente a pesar de que la formación de la matriz de teletransportación fue una configuración relativamente pequeña. El árbol gigante condujo el primer lote a casa para poder informar a la Federación de todo lo que había sucedido con la espada antigua. Él mismo permaneció en silencio dentro de la formación de la matriz de teletransportación, modificando la formación de la matriz para que se autodestruyera después de la teletransportación final. Sin embargo, no activó el mecanismo de autodestrucción. En cambio, sostuvo su anillo de transmisión de voz y miró a lo lejos, esperando ansioso. Había aprendido la mayor parte de lo que había sucedido dentro del acorazado a través de la transmisión de voz de Zhao Yamen. Sabía las bajas probabilidades de la supervivencia de Wang Baole, lo que hizo que su espíritu se hundiera. De todos modos, una luz feroz continuó brillando en sus ojos. Pasó un día mientras esperaba.
Zhao Yamen, quien había utilizado sus derechos como discípula de la secta interna y su conocimiento para modificar las formaciones de la serie de teletransportación, finalmente regresó. Ambos activaron la formación de la matriz de teletransportación. Ella miró en dirección al acorazado de Agdao en silencio. Ambos sabían que no podían esperar más. Suspiraron e iniciaron la teletransportación. No informaron a los discípulos del Palacio del Dao de lo que había sucedido en el acorazado, ya que no sabían en quién confiar. El destino de la Federación estaba en juego, por lo que no se atrevieron a arriesgarse. Los sonidos de las explosiones retumbaron repentinamente en el aire cuando la formación de la serie de teletransportación comenzó a descomponerse. Los sonidos que emitía eran más fuertes que todas las teletransportaciones anteriores. Resonó en todo el Palacio de Dao y llamó la atención de los discípulos del Palacio de Dao. Dugulin fue el primero en sentirlo. Se desvaneció de donde había entrado en reclusión y reapareció en la formación de teletransportación. Estaba ubicado detrás del gran palacio del gran anciano supremo Wan Baole. Había rastros de una formación de matriz destruida en el suelo. Las emociones pasaron por el rostro de Dugulin, pero él permaneció en silencio. No pasó mucho tiempo antes de que la desaparición de los cultivadores de la Federación llamara la atención de todos. Las noticias viajaron por el Palacio de Dao como incendios forestales, causando conmoción y sospecha. Eso no duró mucho. Pronto, una explosión ensordecedora estalló en el distante mar de fuego, sacudiendo a todos hasta el núcleo. Se giraron hacia la dirección de la explosión y vieron un enorme acorazado que se precipitaba hacia ellos desde el lejano mar de fuego. Era el acorazado de Agao. Daoist y Urran claramente había reparado y restaurado el acorazado. No estaba en su funcionalidad ideal, completa, pero funcionaba. Se acercó al palacio de Dao constantemente, luego se detuvo justo delante de él. La isla principal del palacio de Dao era como una hormiga en comparación con el enorme acorazado. El choque llenó a los cultivadores del palacio de Dao. Temblaban bajo la autoridad y el poder que emanaba del acorazado. Entonces, numerosas figuras salieron del acorazado de Agao. Estas eran todas caras conocidas. Eran los cultivadores que se habían ido en la misión de rescate. La mayoría de ellos eran cultivadores del reino del alma naciente, aunque algunos estaban en el reino de la formación del núcleo. Los dos que atrajeron la mayor atención fueron Mieliezi y Daoist y Urran. Sus rostros eran oscuros y solemnes. Una mirada más cercana revelaría que la expresión en el rostro de Mieliezi era más aturdida que tormentosa, mientras que Daoist y Urran era la que estaba realmente furiosa. Sus sentidos le habían informado claramente de la desaparición de todos los cultivadores de la Federación del Palacio de Dao. Sabía lo que eso significaba. Él y Mieliezi, junto con una docena de cultivadores del reino alma naciente, volaron. Se cernían en el aire sobre la isla principal del Palacio de Dao. Todos en la isla bajaron la cabeza y extendieron sus saludos. Dugulin se paró entre la multitud. Sus ojos se posaron en su amo. Era uno de los pocos que había notado la mirada aturdida en el rostro de su amo. Miró a su amo, luego cerró los ojos, ocultando la tristeza oculta en lo más profundo. Cuando los cultivadores del Palacio del Dao cayeron de rodillas en señal de saludo, Mieliezi habló. Su voz ronca resonó en el aire como un trueno. Los cultivadores de la Federación rompieron su promesa y abandonaron sus principios. Con Wan Baole como su líder, robaron tesoros preciosos del acorazado clan interminable y dañaron a los cultivadores del Palacio Dao. Estos cultivadores despreciables y desvergonzados realizaron una emboscada en el Elder Fen Kyuran. Debido a ellos, el Palacio de Dao sufrió tremendas pérdidas. No se puede confiar en la Federación. Tienen que pagar un precio por lo que han hecho. Por la presente hago el siguiente anuncio. Todos los cultivadores del Palacio del Dao deben reunirse de inmediato. Estamos declarando la guerra a la Federación. Nosotros, borraremos la Federación de la faz del sistema solar. Se convertirán en el combustible que iluminará el extenso camino del extenso Palacio del Dao hacia nuestra antigua gloria. Capítulo 668. Palacio Divino. La guerra entre la Federación y el Palacio de Dao se había convertido en algo inevitable. Sin embargo, Wan Baole no estaba al tanto de eso en este momento, ya que todavía estaba inconsciente. La pequeña Missy había usado la plataforma inmortal para enviarlo a un lugar al que no habría podido llegar con su propio nivel de cultivo. Hubiera sido un desafío para él llegar a este lugar incluso con su condición de discípulo adoptado, ya que se requería una cierta oportunidad para que se presentara. La pequeña Missy le había dado esa oportunidad.
Los cielos no eran los cielos oscuros y arruinados del cuerpo de la espada. La mitad estaba pintada de un tono negro, mientras que la otra mitad era de un rojo ardiente y ardiente. Si uno observara más de cerca los cielos, podría ver la distorsión del aire y distorsionarse en la parte roja del cielo. La mitad roja de los cielos parecía ondularse con un calor intenso. La mitad negra se parecía a un cielo estrellado. Innumerables estrellas esparcidas por la mitad. La tierra era una llanura plana. No había mar de fuego, ni prados verdes, ni ruinas ni cadáveres que fueran claros signos de batallas pasadas. Wang Bao le yacía en el suelo, inmóvil. Había sufrido lesiones catastróficas. Su cuerpo inconsciente se curó lentamente incluso con el loto verde en su interior. El tiempo pasó lentamente. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado, ya que los cielos permanecieron sin cambios. Parecía no haber un concepto de día y noche aquí. Nada ha cambiado. Todo parecía eterno. Al menos, eso fue lo que vio Wang Baole cuando abrió los ojos. Un cielo inmutable y eterno. ¿Dónde estoy? Debilidad y dolor intenso surgieron a través de su cuerpo, y había desconcierto en sus ojos. Había estado despierto todo un día, pero su mente permaneció borrosa, estaba completamente en blanco. Era como si hubiera un vacío en sus recuerdos. Había mirado sin expresión al cielo durante un día entero sin ninguna reacción visible. A medida que pasaba el día y sus heridas se reparaban, los vacíos en su memoria comenzaron a llenarse. Sin embargo, sus recuerdos todavía parecían borrosos, posiblemente un efecto secundario de desatar una aterradora técnica mística justo antes de desmayarse. El acorazado de Agdao, Daoist y Urran, una persecución asesina, la vaina, fragmentos de sus recuerdos comenzaron a emerger. Wang Bao le yacía allí, sus pensamientos confundidos. Su respiración se aceleró repentinamente cuando sus ojos recuperaron un ligero enfoque. Ahora recuerdo. Estaba siendo perseguido por Daoist y Urran. En el último momento, activé una hebra hexagonal dentro de mi vaina, lo mató. Wang Baole se puso alerta ante ese pensamiento. Su mente y su cuerpo se tensaron. Se incorporó de inmediato, examinó su entorno y luego levantó la cara hacia el cielo. La inmensidad de su entorno y el cielo de aspecto extraño llevaron a Wang Baole a un largo silencio. Cerró los ojos lentamente y llamó a Little Missy. No recibió una respuesta. Cuando volvió a abrir los ojos, hizo un balance de sus heridas y descubrió que casi la mitad de sus heridas habían sido curadas. Su mente todavía estaba un poco nublada. Había algo más que no afectaba mucho su cuerpo. Los recuerdos en su cabeza. Podía recordar muchas cosas, pero se sentían más distantes. Tenía bastantes ideas sobre lo que había causado eso. El que pensó que era más probable que tuviera razón era, cómo esto podría tener algo que ver con la activación forzada de su vaina. Mi nivel de cultivo no era lo suficientemente alto como para empuñar la vaina. Es por eso que cuando lo desencadené por la fuerza, afectó mis recuerdos, algo así como un borrado parcial de memoria, Wang Bao le murmuró para sí mismo. Se frotó la frente, luego escaneó sus alrededores nuevamente. Quería saber dónde estaba. Ahora que había recuperado la conciencia, comenzó a estudiar su entorno en detalle. Poco a poco, su respiración comenzó a acelerarse, y las emociones parpadearon en su rostro. Respiró hondo y luego se puso de pie. Luchó contra olas de mareos mientras corría por las tierras, inspeccionando el área circundante. Luego, regresó a su lugar original y se quedó allí mientras las olas de emoción amenazaban con hundirlo. Este no es el mango de la espada, ni el cuerpo de la espada, ni ningún tipo de isla. No hay mar de fuego ni hexágonos alrededor. La temperatura es más baja que la temperatura encontrada en el mango de la espada y el cuerpo de la espada. El corazón de Wang Bao le comenzó a acelerarse. Miró al cielo y estudió la mitad roja por un tiempo. Luego, sus ojos cambiaron a la mitad negra iluminada por las estrellas. Miró las estrellas, localizó cuerpos celestes familiares y luego se estremeció. Sabía dónde estaba. La punta de la espada, Wang Bao le miró al suelo bajo sus pies. Un rayo pareció atravesar su mente, haciendo que su cuerpo temblara. Le tomó mucho tiempo antes de que estuviera listo para aceptar la realidad, que realmente estaba en la punta de la espada. Tenía sus conjeturas sobre cómo había llegado aquí. Fue Little Missy, me trajo aquí cuando estaba inconsciente, murmuró Wang Baole. No hizo nada imprudente. En cambio, se sentó y sacó sus píldoras, luego continuó el proceso de curación.
Recordaba que Daoisti Urran perecía, lo que significaba que la guerra entre la Federación y el Palacio de Dao acababa de evitarse. Incluso si estallara la guerra, la diferencia de poder entre los dos no sería tan vasta como antes. La Federación no estaría a merced del Palacio de Dao. Por eso Wang Baole no estaba en pánico en este momento. Se tomó unos días para permitir que sus heridas y su cuerpo se recuperaran casi por completo. Sus recuerdos finalmente se aclararon también. Luego, se puso de pie, con los ojos alertas, y comenzó a peinar el área. Como gran anciano supremo de la gran expansión del Palacio de Dao, Wang Baole sabía cosas que un discípulo típico del Palacio de Dao no sabía. Por ejemplo, la punta de la espada, se consideraba un área restringida del vasto expansión Dao Palace. La leyenda habló de la tierra en la que dormían los antiguos ancianos del vasto palacio del Dao de la expansión. Los más débiles de estos ancianos estaban en el reino planeta, mientras que algunos de ellos incluso estaban en el reino estrella eterna. Feng Qiuran había dicho que creía que algunos ancianos del reino del dominio estelar habían sobrevivido y estaban en la punta de la espada. No tenía pruebas, pero Milieci había compartido sus creencias. Wang Baole solo había escuchado lo que había dicho casualmente. Podría haber pensado en ingresar la punta de la espada algún día, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Con Little Missy de vuelta en el sueño, Wang Baole tuvo que ser aún más cuidadoso. Disminuyó la velocidad, inspeccionando sus alrededores mientras estaba en movimiento. La punta de la espada era enorme, pero claramente no podía compararse con el cuerpo de la espada. Viajó durante unos días antes de que la tierra comenzara a verse diferente a pesar de que los cielos no cambiaron. Era como si alguien hubiera dividido la tierra en dos mitades. Una larga barrera hecha de hielo y nieve se extendía ante Wang Baole, sin un final a la vista. Wang Baole se paró frente al hielo y la nieve y miró las tierras nevadas a 3 metros de él. Reflexionó por un momento, luego dio un paso adelante y cruzó. Un viento helado y penetrante se precipitó sobre él en el momento en que pisó las tierras nevadas. Golpeó la barrera detrás de él y se detuvo. Era como si la tierra nevada y ventosa existiera en un avión diferente al de las llanuras planas detrás de él. Los cielos se dividieron en dos mitades, una ardientemente caliente y la otra iluminada por las estrellas, y la tierra estaba cubierta de hielo y nieve. La extraña visión hizo que Wang Baole fuera más cauteloso. No dejó de moverse, pero no se apresuró. Avanzó con cuidado. Después de mucho tiempo, finalmente vio 3 edificios enormes, de aspecto indistinto en la distancia. Se detuvo en seco cuando abrió mucho los ojos. Después de un largo rato, Wang Baole aspiró una bocanada de aire frío y comenzó a moverse más rápido. Los 3 edificios imponentes se volvieron más claros a medida que se acercaba. Eran 3 palacios de 1000 pies de alto, sellados en hielo transparente. Se parecían a 3 glaciares. Wang Baole estaba asombrado por su majestad. Cuando llegó a un cierto radio de los edificios, de repente, una brizna de conciencia salió del palacio a la izquierda. Fue como un huracán invisible y temible que se extendió por el aire y corrió hacia Wang Baole como olas poderosas. Wang Baole era como una pequeña balsa a la deriva en el océano. Su mente se puso en blanco al instante. La aterradora brizna de conciencia no mantuvo su dominio sobre él por mucho tiempo, retirándose al instante. Entonces, una voz, fría y carente de emoción, resonó en el aire. Como discípulo adoptado, estás calificado para asumir la responsabilidad de reconstruir el Palacio del Dao. Puedes acceder al primer palacio espiritual para tener la oportunidad de lograr avances fenomenales en tu cultivación. Wang Baole no tuvo tiempo de reaccionar ante esas palabras antes de que el enorme palacio a su izquierda soltara una serie de ruidosos crujidos. Las capas de hielo se rompieron y se hicieron añicos instantáneamente, cayendo a pedazos y revelando todo el palacio ante los ojos de Wang Baole. Habiendo sido liberado de su prisión helada, el palacio comenzó a emanar un brillo carmesí. La luz se transformó en una enorme columna de luz que se elevó a los cielos. Capítulo 669. El implacable Wang Baole. Mientras Wang Baole miraba el hielo que se había derretido repentinamente, el enorme palacio que se había revelado inesperadamente ante él y el rayo de luz roja que se elevaba hacia el cielo, su respiración se detuvo momentáneamente. Su cabello se revolvió cuando ondas de energía espiritual se ondularon desde el imponente haz de luz. Se tambaleó por la fuerza de la energía espiritual. La tierra a su alrededor comenzó a temblar. Era como si una bestia feroz que había estado profundamente dormida durante eones hubiera abierto los ojos de repente.
El increíble poder que emanaba de él al despertar sacudió al mundo. Puede que no sea apropiado comparar a Wang Baole con una hormiga al lado del palacio, pero todavía era increíblemente pequeño en comparación. El tamaño del palacio y el aura que irradiaba daban la impresión de algo inimaginablemente majestuoso y vasto. La impresión dada habría sido magnificada si uno hubiera estado mirando el palacio desde lejos. Los tres palacios eran enormes. Con los otros dos palacios todavía sellados en hielo, el palacio con su haz de luz carmesí parecía especialmente llamativo. Pasaron más de 30 segundos antes de que la abrumadora aura del palacio se disipara lentamente. El rayo de luz roja continuó elevándose hacia los cielos, y los anillos de energía espiritual continuaron ondulando hacia afuera del rayo. Sin embargo, todo lo demás volvió a la normalidad. Las puertas del palacio se abrieron ligeramente, derramando luz roja al aire libre. No era más que una abertura estrecha, una simple rendija en comparación con todo el palacio, pero para Wang Baole, la brecha era lo suficientemente amplia como para que tres hombres adultos cruzaran cogidos de la mano. Era una vista impresionante, pero ya no era un mocoso joven e inexperto que acababa de comenzar su viaje de cultivación. No actuó precipitadamente. En cambio, examinó sus alrededores y pensó cuidadosamente sobre lo que la voz helada había dicho antes. Comenzó a juntar las pistas que había reunido. Poco a poco lo llevó a una conclusión. Se me presenta una oportunidad de oro. Los ojos de Wang Bao le brillaron, ardiendo de emoción y hambre. Había soñado con convertirse en el presidente de la federación desde que era un niño. Sabía que solo los más poderosos tenían derecho a comandar a toda la federación. Si pudiera volverse más fuerte, tendría el poder de dominar su propio destino. Después de haber sobrevivido a una batalla con Daoist y Urran y haber experimentado la impotencia que había sentido mientras estaba en el Dead Dao Battleship, la determinación de Wang Baole hacia su cultivo y su búsqueda de fuerza era insaciable. Puede que no lo muestre en su rostro, pero en su corazón, ansiaba desesperadamente un mayor poder. Habiendo pensado y evaluado la situación, Wang Baole corrió hacia el palacio con decisión. Llegó ante el palacio casi al instante. Se paró frente a las puertas abiertas, apretó los dientes y salió a la luz roja al otro lado de la puerta. La visión de Wang Bao se nubló y luego se aclaró al instante. Estaba dentro del palacio, rodeado por un vasto vacío. Había tres estatuas a su alrededor, y una perla roja estaba puesta en la parte superior de sus cabezas. Emitió una luz roja. Ante él, se sentó un anciano. La conmoción sacudió a Wang Baole cuando vio al anciano. Dio unos pasos hacia atrás instintivamente. Luego, estabilizó su respiración, ahuecó los puños e hizo una profunda reverencia. Saludos, mayor. Wang Baole continuó de pie allí después de su reverencia mientras echaba un vistazo al anciano sentado frente a él. Al principio, se preguntó quién era la persona, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿No es real? Un pensamiento parpadeó en la mente de Wang Baole. Se dio cuenta de que el cuerpo del anciano no era real. Parecía ilusorio. Se sentó allí, inmóvil. Mientras Wang Baole estudiaba al hombre que tenía delante, el anciano, cuyos ojos habían permanecido cerrados por quién sabe cuánto tiempo, de repente abrió los ojos. Una mirada, brillante como estrellas gemelas, aterrizó en Wang Baole. Sintió que algo explotaba en su cabeza. Esos ojos parecían ver a través de él. Ningún secreto quedó oculto bajo esos ojos. Todo quedó expuesto ante la mirada evaluadora del anciano ilusorio. La sensación no duró, ya que el anciano pronto retiró su mirada. El sudor caía por la frente de Wang Baole. Estaba respirando pesadamente y completamente conmocionado. Todavía se estaba recuperando de ese shock cuando el anciano ilusorio habló con voz ronca. Estás calificado para tomar el juicio. Si puedes soportar la fuerza de mi energía espiritual durante 10 cuentas, se considerará que has pasado la prueba. Si apruebas, recibirás la oportunidad de entrar al estanque de sangre de los 10.000 espíritus una vez, y la oportunidad de fortalecer tu cuerpo físico. El anciano no le dio a Wang Baole la libertad de aceptar o rechazar la oferta. Cuando terminó de hablar, levantó la mano derecha de repente y señaló a Wang Baole. En el momento en que el dedo se detuvo en el aire, una poderosa fuerza que se parecía a un huracán surgió del cuerpo del anciano. Olas de energía espiritual surgieron hacia afuera como olas tumultuosas agitadas por una tormenta salvaje y corrieron hacia Wang Baole como un tsunami, amenazando con derribarlo. La fuerza de esas ondas de energía podría borrar todo.
Enviaron la tierra temblando y los cielos temblando, causando que el mundo ante los ojos de Wang Baole se volviera borroso. Se había convertido en una sola hoja en la tormenta, incapaz de retener su mente o una sola respiración. Todo su cuerpo parecía estar gritando. Se desmayó al instante, su cuerpo temblando bajo un poder tan aterrador. Wang Baole no tenía idea de cuánto tiempo había pasado antes de que finalmente recuperara la conciencia. Yacía fuera del palacio, en medio de un silencio mortal. Estaba confundido por un momento antes de que de repente se sentara. Recuerdos de lo que había sucedido antes de que se desmayara surgieron en su mente. Su respiración se detuvo momentáneamente. Luego, volvió la cabeza hacia el palacio. Las puertas aún estaban abiertas, lo que le hizo soltar un suspiro de alivio. Parece que esta prueba no desaparecerá si uno falla, no hay daño hecho incluso si fallo. ¿Simplemente seré expulsado? Wang Bao le cayó en un silencio contemplativo. Recordó lo que había sucedido antes de desmayarse. Eso podría tener algo que ver con que no esté mentalmente preparado para el juicio. Vamos a darle otra oportunidad. La determinación brilló en los ojos de Wang Bao. Se puso de pie, se movió y una vez más entró en el palacio. Esta vez, estaba listo para eso. Él desató su cultivo completo tan pronto como entró, rugiendo mientras hacía todo lo posible por mantenerse firme. No duró mucho. Olas de energía espiritual se convirtieron en un huracán dentro de los pasillos por segunda vez. En el siguiente instante, el cuerpo de Wang Bao le fue expulsado de los pasillos, a través de la estrecha abertura entre las puertas. Se estrelló contra el suelo y fue noqueado de inmediato. Wang Bao se despertó una hora después. Se sentó y miró sin pestañear el palacio, los engranajes en su cabeza giraban furiosamente. Llegó a una conclusión. No iba a ser capaz de pasar esta prueba. Las reglas no decían nada sobre el uso de los tesoros dármicos. Los ojos de Wang Bao le brillaron. Bajó la cabeza y comenzó a hurgar en su bolsa de almacenamiento. Después de un rato, sacó varios armamentos dharmic. Se armó y luego cargó hacia adelante, entrando nuevamente al palacio. Esta vez, logró durar 3 cargos. En el cuarto, un fuerte golpe sonó desde su cuerpo, y se desmayó, siendo enviado nuevamente. No es que mi cuerpo no pueda soportar la presión, son mis sentidos, son demasiado sensibles. Por eso me afecta la presión abrumadora. Podría tener una oportunidad si de alguna manera puedo entorpecer mis sentidos. Habiendo despertado nuevamente, Wang Bao le frunció el ceño y comenzó a pensar. Después de un largo período de contemplación, sus ojos de repente se iluminaron. ¿Qué pasa si me noqueo después de entrar en el palacio? ¿Eso no significa que no podré sentir la fuerza supresora en absoluto? Quizás pase por allí. Si eso no funciona, tendré que recitar el sutra. Wang Bao se emocionó ante ese pensamiento antes de suspirar. Realmente no quería usar el sutra a menos que fuera su último recurso. Tenía la sensación de que la entidad misteriosa probablemente se había quedado dormida después de haber sido despertado la última vez. Si volviera a perturbar su descanso, podría incurrir en la ira de la entidad. Probablemente no sea una persona mañanera, por supuesto, lo más importante es que yo, Wang Baole, debería confiar en mis propias habilidades para ganar esta oportunidad para un gran avance. Wang Baole murmuró para sí mismo. Luego, corrió por la abertura de nuevo. Esta vez, antes de que el anciano pudiera desatar su cultivo, Wang Baole levantó la mano con decisión y se golpeó con fuerza en la frente. Hubo un fuerte golpe. Había usado bastante fuerza y fue noqueado de inmediato. Implacable, Wang Bao incluso había desatado su cultivo cuando se golpeó en la frente. Esta vez, fue noqueado tan fuerte que podría ser declarado muerto. Cayó al suelo con un ruido sordo. El ilusorio anciano se congeló al verlo. Como ilusión, no poseía mucha inteligencia. Pero estaba claro que la violencia autoinfligida de Wang Bao lo había confundido y desconcertado. Las ondas de energía espiritual que había desatado se disiparon. Hubo análisis y evaluación en sus ojos mientras reflexionaba si Wang Bao había cumplido los requisitos del juicio. Nunca había encontrado algo como esto antes. Hubo muchos que habían sido noqueados por su explosión de energía espiritual, pero la inconsciencia de Wang Bao era similar a un cierre completo de sus 5 sentidos. Actualmente no era diferente de un cadáver. Hasta cierto punto, eso significaba que ya no era afectado por la fuerza supresora del anciano. 10 cuentas pasaron mientras el anciano ilusorio estaba sumido en la confusión. Pasó un largo momento.
El confundido anciano le dirigió a Wang Baole una mirada extraña y luego cerró los ojos. Pasas. Capítulo 670. Alma naciente. Wang Baole no pudo escuchar las dos palabras. Había dado todo lo que tenía con ese solo golpe en la frente. Si su cuerpo físico no fuera tan resistente, podría haberse golpeado a sí mismo en lugar de inconsciente. Por eso, aunque Wang Bao le tenía el loto verde para ayudarlo con su recuperación, todavía tardó otras 2 horas antes de que finalmente abriera los ojos. Miró a su alrededor con confusión en los ojos. Su cabeza se sentía como si acabara de abrirse de par en par. Fue una suerte que estuviera acostumbrado a despertarse después de ser noqueado. Luego, recordó lo que sucedió antes de ser noqueado. Abrió mucho los ojos y se levantó apresuradamente y miró a su alrededor. No estaba fuera del palacio, todavía estaba dentro. El ilusorio anciano había desaparecido. Lo que quedaba en el lugar donde se había sentado era una puerta flotante, brillante y de forma ovalada. Parecía estar esperando a Wang Baole. Wang Baole estaba abrumado de emoción al verlo. Su cabeza dejó de doler, y se puso de pie y se apresuró. Estudió la puerta y luego miró a su alrededor. No se llamaría Wang Baole si aún no se diera cuenta de que había pasado el juicio. Además de la emoción, Wang Baole se echó a reír. ¡Qué papi tan inteligente soy! Una prueba simple como esta es pan comido. Wang Baole dijo con aire de suficiencia mientras se palmeaba la barriga. No era tan hinchable como lo recordaba. Fue duro y musculoso en su lugar. Estaba poco acostumbrado a la sensación y no le gustaba darse unas palmaditas. Ser demasiado flaco no es algo bueno. Es mejor tener más carne conmigo, es más cómodo al tacto. Wang Bao le suspiró. Se paró ante la puerta resplandeciente, respiró hondo y luego entró. Su visión se volvió borrosa y luego se aclaró de inmediato. La puerta funcionó como un portal de teletransportación, enviando a Wang Baole a un mundo pequeño que el extenso palacio del Dao de la expansión había creado únicamente para la herencia de su legado. Era un mundo pequeño que ni siquiera podía rivalizar con el tamaño de la luna. De hecho, era solo una décima parte del tamaño de la luna. Puede ser enorme para una persona común, pero su tamaño no era nada para Wang Baole. De todos modos, todavía estaba sorprendido por la apariencia del mundo cuando aterrizó por primera vez. El cielo era blanco puro con rojo pintado en el medio. Los colores no eran los verdaderos colores del cielo, sino un reflejo de la tierra. Las vastas tierras blancas estaban desprovistas de vida vegetal. La arena blanca del desierto llenó todo el mundo, y una enorme cuenca estaba situada en el medio. Para ser más precisos, en medio de este mundo había un anillo de montañas que formaban un círculo. El resultado fue algo que parecía una cuenca desde lejos. De hecho, se parecía a un lago de cráter. Eso no fue lo que sorprendió a Wang Baole. Lo que lo había dejado sin aliento y lo había sacudido hasta la médula eran los innumerables cadáveres de enormes bestias apiladas en la cordillera circular. Las bestias muertas parecían temibles y aterradoras. Wang Baole no reconoció a la mayoría de ellos, pero reconoció a algunos. Bestias que pertenecían a las antiguas leyendas de la Federación, bestias como los grandes dragones. Vio varios dragones, bestias aladas de antiguas civilizaciones occidentales, así como enormes serpientes verdes del este. También vio los cuerpos de varios gigantes, así como montones de cadáveres del clan sin fin. Debe haber habido al menos 100.000 cadáveres en esas montañas. Todos habían sido arrojados a las montañas, con el cuello abierto. Si pudiera ver las montañas, sería capaz de ver la mancha púrpura negra de las rocas de la montaña, como si todas estuvieran empapadas de sangre. La expresión de su rostro se volvió solemne al verlo. No pudo evitar que las imágenes aparecieran en su mente. Hace muchos años, alguien debe haber exterminado hordas de bestias y miembros del clan interminable aquí. Alguien se había cortado la garganta aquí, luego los vio aullar y chillar mientras su sangre se derramaba, fluía por las montañas y se reunía en la cuenca, transformando la cuenca en un vasto lago de sangre que ahora se acumulaba en medio del anillo de montañas. El lago de sangre se reflejó en el cielo. Ese era el charco rojo sangre en medio del cielo blanco puro. ¿Es esto, el estanque de sangre de los 10.000 espíritus? Wang Baole flotaba en el aire mientras miraba el lago de sangre en el centro de la cordillera. Después de un tiempo, empujó la conmoción que había estado sintiendo. Una luz extraña apareció en sus ojos.
Por lo que el anciano le había dicho, Wang Baole ya sabía que la propiedad más grande que tenía el estanque de sangre de los 10.000 espíritus era fortalecer el cuerpo físico. Después de presenciar los cadáveres con sus propios ojos, se dio cuenta de lo que estaba pasando aquí. Destila la sangre de 10.000 espíritus, luego usa los nutrientes en su sangre para nutrir los cuerpos de los cultivadores del Palacio de Dao. Así es como aquellos que vienen aquí buscando un avance logran un cuerpo físico mucho más fuerte. Esta es una rara oportunidad. Wang Bao le respiró hondo. No era un monstruo limpio, y no le molestaba el olor a sangre o la forma en que se formó el lago de sangre. Incluso los fanáticos limpios tendrían dificultades para rechazar esta oportunidad de lograr un gran avance. Un hambre instintiva comenzó a desarrollarse dentro de Wang Baole mientras miraba el lago de sangre. Era como la tierra reseca tendría hambre de lluvia. Así se sentía Wang Baole en ese momento. Solo pensó por un breve momento antes de que sus ojos brillaran, y corrió hacia el lago. Se acercó al lago y, sin dudarlo, cruzó las piernas y se bajó, hundiéndose en el fondo del lago. Un ki de sangre inimaginable surgió del lago y cargó hacia Wang Baole tan pronto como entró en contacto con el agua. Parecía como si el ki de sangre hubiera estado esperando en el lago durante numerosos años. Había alcanzado una cierta plenitud, y la aparición de Wang Baole le presentó una salida. Un ki de sangre abrumador y tumultuoso se precipitó instantáneamente en Wang Baole, rompiendo su cuerpo sin piedad y perforando locamente cada poro. Wang Baole casi gritó. Sintió como si la sangre de carne le estuviera perforando el cuerpo y como si innumerables agujas de hierro lo estuvieran apuñalando. Se estremeció violentamente cuando Blood Ki corrió locamente por su cuerpo, intensificando el dolor. Comenzó a sentir como si algo intentara separarlo del interior. Su cuerpo parecía al borde de la explosión. Blood Ki era diferente al Spirit Ki. No hizo nada por su cultivo. Solo estaba destinado a nutrir su carne física. Wang Baole no pudo decir si estaba delirando, pero en medio del dolor, pudo sentir cómo se fortalecía su cuerpo después de no haber visto ninguna mejora durante tanto tiempo. Tenía razón, su cuerpo físico se estaba volviendo más fuerte. Mientras Blood Ki continuaba abriéndose camino dentro de él, su cuerpo seguía siendo destrozado. Sus meridianos, huesos y órganos internos fueron destrozados. Al mirar más de cerca, uno vería su sangre, carne y huesos desintegrándose, centímetro a centímetro, mientras Blood Ki continuaba perforando dentro de él. Luego se reformaron instantáneamente ya que fueron alimentados por el ki de sangre. No había forma de que esto no doliera. No importa cuán tercamente resistente fuera Wang Baole, actualmente estaba en tanta agonía que podría desmayarse en cualquier momento. Apretó los dientes y se obligó a mantenerse despierto. Pudo hacerlo porque había sido noqueado varias veces y ahora estaba acostumbrado. De lo contrario, habría perdido el conocimiento por mucho tiempo. No estaba seguro de si el juicio terminaría con su pérdida de conciencia, pero no quería apostar a que eso no sucediera. Por eso iba a hacer todo lo posible para mantenerse despierto. El dolor se hizo más fuerte. La sensación de su cuerpo siendo destrozado, y el trueno ensordecedor que acompañó la sensación, fueron secundarios al dolor. De hecho, pronto se encontró frente a un juicio más insoportable. A medida que su cuerpo físico se fortalecía, los pensamientos remanentes de los muertos que habían quedado en el lago, su locura y su resentimiento, estallaron dentro de la cabeza de Wang Baole mientras continuaba drenando el ki de sangre. Los doloridos aullidos de innumerables bestias azotaron la mente de Wang Baole mientras luchaba con su dolor. Esas bestias y miembros del clan interminable parecían haberlo tomado. Estaba experimentando la locura, el dolor y la furia que habían sentido en sus últimos momentos. Estos pensamientos remanentes arremetieron contra Wang Baole, obligándolo a perder momentáneamente su sentido del yo. Se convirtió en un enorme dragón, y su garganta estaba abierta. Luego fue otra bestia, cuya garganta también se abrió en rodajas. Podía sentir cómo se transformaba en estas bestias y cultivadores del clan interminable. Se sentía como si estuviera experimentando la muerte repetidamente. No podía decir cuántas veces había muerto. Finalmente no pudo soportarlo más. Él murió. Eso finalmente marcó el final. En el instante en que perdió el conocimiento, su cuerpo físico comenzó a exudar un olor extraño mientras yacía en el charco de sangre. De repente se abrió paso y se desató, un poder increíble que superó con creces el de un cultivador ordinario del reino del alma naciente. Su cuerpo físico había alcanzado el reino del alma naciente.
Fin del capítulo 670. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.